Atención. El nivel de drama está por las nubes. Antes de sumergirnos en esta épica historia de superación y resurrección social, pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones. La vida de Elena Vega está a punto de demostrar que una madre no solo sobrevive, sino que vence. Capítulo 1. La firma de la traición. La sala de conferencias en el piso 40 de la Torre de Cristal, en el corazón financiero de Madrid, olía a cuero caro y a fría traición. El bolígrafo Montblanc plateado temblaba entre los dedos de Elena Vega, mientras su abogada, ajustándose nerviosamente las gafas, susurraba: «Todo lo que necesito es tu firma, Elena». Al otro lado de la mesa, perfectamente pulida, estaba sentado su marido. No, su casi exmarido, Carlos Zorrilla. Se reclinaba con arrogancia en su silla, ajustándose el gemelo de su traje italiano hecho a medida. El Rolex en su muñeca brillaba bajo la fría luz de la oficina, y su tic-tac parecía más fuerte que el latido del propio corazón de Elena. Él no la miró ni una sola vez. A través de los ventanales panorámicos, Madrid se ahogaba en una espesa niebla, y las luces del Paseo de la Castellana se desdibujaban bajo la lluvia helada. El reflejo de Elena en el cristal parecía un fantasma. Pálida, con 6 meses de embarazo, se aferraba a los últimos restos de dignidad que podía permitirse. La voz de Carlos cortó el silencio, suave pero afilada como el bisturí de un cirujano. «Hagamos esto limpio, Elena. Tengo un vuelo a Dubái esta noche». No dijo la razón. Todo el mundo ya la sabía. Los tabloides y los canales de Telegram llevaban meses susurrando sobre la modelo Alicia Rosales. Elena presionó el bolígrafo contra el papel. Su firma se desdibujó en la hoja blanca como una herida abierta. Una lágrima cayó sobre la tinta, esparciéndose justo sobre la palabra disolución. El sonido de su abogada recogiendo los papeles fue como clavar clavos en la tapa de un ataúd. Carlos se levantó, metiendo casualmente su iPhone de último modelo en el bolsillo. «Cuídate». Lo soltó con tanta indiferencia, como si hablara con un extraño en una cafetería, y no con la mujer que llevaba a sus hijos. Ella quería gritar. En lugar de eso, sonrió. Esa sonrisa que la gente se pone cuando lo ha perdido absolutamente todo y no puede permitirse el lujo de romperse en público. Cuando la pesada puerta se cerró tras él, ella exhaló, temblorosa, silenciosa, definitiva. La ciudad afuera no se detuvo. Los taxis tocaban el claxon en los atascos de la M30. Las sirenas aullaban. La vida continuaba. Pero para Elena, el tiempo se detuvo justo ahí, en esa habitación llena de contratos y fantasmas del pasado. Su abogada vaciló. «¿Necesitas que llame a alguien? ¿Llamo a un conductor?» Elena negó con la cabeza. «No, iré andando. Necesito respirar». Metió los documentos firmados en su gastado bolso de cuero, agarró su viejo teléfono y salió bajo la llovizna madrileña. La lluvia tenía sabor a metal, casi amargo. Caminó pasando los escaparates de la calle Serrano. Cartier, Dior, Chanel. Cada ventana reflejaba una versión de la vida que una vez fue suya. Su mano instintivamente se posó sobre su vientre, sintiendo una patada débil. «Lo lograremos», le susurró al bebé. «Lo prometo». De repente, al otro lado de la calle, estallaron los flashes de las cámaras. Un paparazzi gritó: «Señora Vega, ¿es cierto que Carlos se casará con Alicia el mes que viene?» Elena se congeló.
Por primera vez se dio cuenta de que el divorcio no era el final. Era solo el comienzo de su humillación pública, y todo Madrid ya estaba viendo el espectáculo. Capítulo 2. Bautismo de fuego. Triple alarma. Las fotos de la boda inundaron todos los feeds de noticias antes de que Elena pudiera terminar su café matutino. Carlos Zorrilla, el visionario y magnate tecnológico, y Alicia Rosales, la favorita de las pasarelas, brillaban bajo la lámpara de araña de cristal en el salón de banquetes del Hotel Ritz. Los pies de foto se leían como poesía para los crueles. La pareja poderosa del año. El vestido de Alicia brillaba con cristales cosidos a mano por artesanos parisinos. El esmoquín de Carlos encajaba perfectamente, sus ojos llenos de orgullo. Parecían personas a las que el mundo adora, intocables, brillantes y desalmados. Elena estaba sentada en su diminuto piso de alquiler en un barrio obrero de Vallecas, con una sudadera enorme que apenas ocultaba su vientre. La luz tenue de la pantalla de su viejo MacBook Air proyectaba sombras frías sobre su rostro cansado. Cada titular de la crónica social se sentía como una bofetada. Un golpe en la puerta la sacó de su trance. Era Marina, su compañera de piso desde la universidad, y ahora una abogada de lengua afilada que se negaba a dejar que Elena se ahogara en silencio. Marina trajo 2 cafés y una bolsa de papel con bollería. «Traje el desayuno», dijo Marina suavemente. «¿Y las noticias? ¿Ya las viste?» Elena asintió, su voz apenas audible. «Se casó con ella la misma semana en que se finalizaron nuestros papeles de divorcio». Marina exhaló pesadamente. Clásico de Carlos. Cree que el dinero lo hace intocable, pero la ley no olvida tan fácilmente. Todavía debe cubrir los gastos prenatales bajo la cláusula de salud conyugal. Elena sonrió débilmente. «Encontrará una manera de evadirlo. Tiene a los mejores abogados». «Entonces encontraremos una manera de acorralarlo», dijo Marina con firmeza, poniendo el café en su mano. «Bebe. Estás manteniendo la vida de 3 personas ahora mismo. No lo olvides». Elena miró su vientre, sintiendo un suave movimiento bajo su palma. 3 pequeños latidos que dependían solo de ella. Pregunta interactiva. Amigos, ¿qué harían ustedes en el lugar de Elena? ¿Aceptarían la derrota en silencio para salvar sus nervios? ¿O seguirían la agresiva estrategia legal de Marina? Escriban su plan de acción en los comentarios. Esa noche no pudo dormir. La lluvia de otoño golpeaba la ventana, constante y despiadada. Volvió a desplazarse por el feed de su teléfono. Fotos de boda del mismo salón de baile, donde Carlos una vez le dijo que la amaba. Los comentarios bajo las publicaciones eran despiadados. Finalmente encontró a alguien digno. Esa pobre exesposa debe estar mordiéndose los codos. A la mañana siguiente, fue a su trabajo a tiempo parcial, como editora de video, en una pequeña agencia en el barrio de Malasaña. Durante el almuerzo, se sentó en un banco con vistas al río Manzanares, masticando un sándwich frío. Su reflejo parpadeaba débilmente en el cristal de un edificio. Ojos cansados, cabello despeinado. Un cuerpo frágil y fuerte al mismo tiempo. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir. «Me recuperaré, aunque eso me mate». En cuanto cerró el cuaderno, su teléfono vibró. Llegó un mensaje de un número desconocido. «Deberías dejar de aparecer donde no te esperan». Pasó la página. Llegó otro mensaje. «Tú también deberías hacerlo». Sin firma. Pero Elena no la necesitaba. Las palabras olían al perfume de Alicia. Crueldad perfumada envuelta en tinta digital. Ella borró el mensaje y susurró. «Ya verán». Cuando se levantó, la ciudad parecía diferente. Más fría,
más dura, pero viva. Casi podía oír a Madrid susurrar su desafío. «Rómpete» o «contraataca», mientras se alejaba. En una enorme valla publicitaria en la Gran Vía parpadeó un titular. Carlos Zorrilla y Alicia Rosales parten de luna de miel a las Maldivas. Elena no se detuvo a mirar. Simplemente siguió caminando, con la mano en el vientre y los ojos al frente. Porque por primera vez, la venganza no se sentía como odio. Se sentía como supervivencia. ¿Les gusta cómo Elena está aguantando el golpe? No olviden darle me gusta a este video para apoyar a nuestra heroína. Capítulo 3. El caballero de la lluvia y la revelación médica. Era casi medianoche cuando el último autobús retumbaba por las calles mojadas de Madrid. La ciudad que nunca duerme se había vuelto gris y cansada, como la propia Elena Vega. Su turno en el estudio de edición se había alargado de nuevo, y cuando salió bajo la lluvia, los letreros de neón se reflejaban en los charcos como sueños rotos. Apretó su bolso contra su pecho. El vapor de su aliento era visible en el aire frío. 6 meses y medio de embarazo, exhausta y sola, sobrevivía día tras día. El autobús estaba casi vacío. Un hombre con un abrigo oscuro estaba sentado en la parte trasera, leyendo algo en una tableta. Elena se desplomó en un asiento, masajeándose los tobillos hinchados. A mitad de camino por el Paseo del Prado, el autobús se sacudió violentamente. Una rueda golpeó un bache, y el mundo de Elena se inclinó por un segundo. El dolor atravesó la parte baja de su abdomen. «Oh, no», susurró, agarrándose a la barandilla. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre del asiento trasero ya se había levantado. Se movía rápido, tranquilo, pero concentrado. «Necesita aire», dijo con voz firme. Se quitó su abrigo de cachemira y cubrió los hombros de ella. «Respire». Lento y profundo. «Soy Diego». Su tono era profesional, tranquilizador. El tono de un hombre acostumbrado a tener la situación bajo control. El conductor se detuvo en la gasolinera más cercana. La lluvia caía con fuerza renovada. Diego abrió un paraguas, ayudándola cuidadosamente a bajar. «No debería viajar sola tan tarde», dijo mientras esperaban un taxi bajo una farola parpadeante. No hizo preguntas innecesarias. No juzgó sus manos temblorosas. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el paraguas sobre ambos, dejando que la lluvia mojara su costoso traje. Cuando llegó el taxi, la ayudó a sentarse. «¿Al hospital?», preguntó el conductor. Elena asintió débilmente. Diego sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y se la entregó. «Si no la atienden o hay problemas, llame a este número. El doctor Blanco en el hospital Ruber Internacional. Me debe un favor». Elena parpadeó, confundida. «¿Por qué me ayuda?». Diego vaciló por un segundo. «Porque he visto esa mirada antes. La mirada de una persona que intenta sostener todo sobre sus hombros». Su voz se suavizó. Nadie debería luchar solo a medianoche. Antes de que ella pudiera agradecerle, cerró la puerta del taxi. La lluvia desdibujó su silueta mientras el coche se alejaba, dejándolo de pie bajo la luz de la farola, sin abrigo y en silencio. En el hospital, le dijeron que las contracciones fueron causadas por el estrés, una falsa alarma. Pero fue una advertencia. La enfermera sonrió amablemente. «Necesita descansar, querida, y alguien que cuide de usted». Elena asintió, apretando la tarjeta de Diego. Diego Montoya. Montoya Holdings. El nombre le sonaba familiar. Un susurro de otro mundo, del que ella pensaba que había dejado atrás. Cuando regresó a casa al amanecer, Madrid todavía estaba húmeda y silenciosa. Puso la tarjeta en la mesita de noche, junto a la ecografía.
3 pequeños latidos, 3 razones para sobrevivir. Antes de dormir, abrió su viejo portátil y escribió su nombre en Google. La pantalla se iluminó con titulares. Diego Montoya, el multimillonario recluso que desapareció tras la muerte de su esposa. Elena miró la foto. Su rostro serio y decidido junto a una mujer que parecía tejida con luz solar. Su estómago se contrajo. El hombre que la ayudó hoy no era solo amable, era poderoso. Y el destino acababa de vincular su vida con la de él, aunque ninguno de los dos lo sabía aún. A la mañana siguiente estaba sentada en la sala de espera de una clínica pública normal. La enfermera finalmente la llamó. Minutos después, Elena estaba acostada en la camilla, mirando el monitor mientras la ecografista pasaba el sensor frío por su piel. «Está muy concurrido aquí dentro», murmuró la doctora con una ligera sonrisa. «Señora Vega, ¿alguien le ha dicho que espera trillizos?» Las palabras la golpearon como un trueno. «¿Trillizos?» La boca de Elena se secó. «Sí, 3», confirmó la doctora, ajustando la pantalla. 3 pequeños latidos parpadeando como estrellas diminutas. Necesitará un seguimiento cuidadoso. Es un embarazo de alto riesgo. El pulso de Elena se aceleró. Ya le costaba pagar el alquiler y la comida. Ahora, 3 niños crecían dentro de ella. Esa noche, un dolor agudo la invadió de nuevo. Jadeó, derramando el té. Marina saltó de su asiento. «¡Al hospital! ¡Ahora mismo!» Horas después, Elena estaba sentada en el pasillo del hospital, agotada, con papeles en el regazo. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje de un número desconocido. «Si eres lista, dejarás de alargar esto. Él no volverá contigo». De nuevo Alicia. En ese momento, una enfermera se acercó a ella con una tablilla. «Tiene una visita, Elena». Elena frunció el ceño. «¿Una visita?» La enfermera señaló las puertas de cristal. Allí, con un traje gris y el cabello mojado por la lluvia, estaba Diego Montoya. Sostenía un pequeño ramo de lirios blancos. Simples. Discretos. «¿Cómo supo que estaba aquí?», preguntó ella cuando él se acercó. Él sonrió levemente. «Dijo que podría necesitar el número de ese médico. Decidí comprobar si realmente había llamado, y así, por primera vez en meses, Elena sintió que el mundo dejaba de girar». Capítulo 4. Refugio para trillizos y un pacto de respeto. Una semana después del susto en el hospital, Elena intentó volver a una apariencia de normalidad. Trabajaba desde casa, editando videos cortos en su viejo portátil, haciendo pausas cada pocos minutos para recuperar el aliento. El médico le había ordenado reposo en cama, pero el alquiler no se pagaba solo. Esa mañana decidió ir a la tienda. Al entrar en el vestíbulo del lujoso centro médico al que Diego la había remitido, presionó el botón del ascensor y esperó. Las puertas se abrieron y su corazón se detuvo. Dentro estaba Alicia Rosales. De cerca, parecía aún más irreal. Cabello perfecto, piel impecable, abrigo de diseñador que probablemente costaba más que el presupuesto anual de Elena. A su lado estaba un estilista con bolsas de ropa y una joven asistente. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Los ojos de Alicia se deslizaron por el enorme vientre de Elena, y una sonrisa torcida apareció en sus labios. «Oh», dijo con una voz empapada en azúcar empalagoso. «Eres Elena, ¿verdad?» «La ex de Carlos». Elena asintió en silencio, apretando los puños en los bolsillos. Alicia dio un paso más cerca, susurrando lo suficientemente alto para que los demás escucharan. «Estás simplemente radiante. Quiero decir, para alguien que está pasando por todo esto completamente sola». Elena se enderezó tanto como su espalda se lo permitía,
En ese momento recordó las palabras de Diego. Nadie debería luchar solo. La soledad es un estado temporal, Alicia, respondió Elena con calma, mirándola directamente a los ojos. Pero la conciencia, con eso se vive para siempre. Las puertas del ascensor se cerraron, cortando la sonrisa venenosa de la modelo. Elena sabía que la guerra apenas comenzaba. Pero ahora tenía 3 razones para ganar, y un aliado inesperado cuya sombra era mucho más larga que la de su exmarido. Fin de la primera parte. Conclusión. La vida a menudo nos golpea cuando somos más vulnerables. Pero es en esos momentos, en el fondo de la desesperación, donde encontramos fuerzas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Elena perdió a su marido, su estatus y su paz, pero ganó algo más grande. Un propósito y un protector que no esperaba. Este es un recordatorio para todos nosotros. Incluso en la noche más oscura, las estrellas brillan con más fuerza. Amigos, ¿qué creen que pasará después? ¿Se enterará Carlos de los trillizos? ¿Y qué papel jugará el multimillonario Diego en esta batalla? Escriban sus teorías en los comentarios. Y asegúrense de suscribirse al canal para no perderse la continuación de esta emocionante historia. Nos vemos en el próximo capítulo. ¿Alguna vez han visto la cara de una persona que se da cuenta de que tiró un diamante para recoger un cristal barato? Hoy Carlos Zorrilla descubrirá que su vida perfecta es un castillo de naipes, y el viento del cambio ya está soplando. Elena Vega ya no es una víctima. Ella es la arquitecta de su propio destino. Esta historia se calienta a cada segundo. Si quieren ver cómo el karma devuelve el golpe, suscríbanse al canal ahora mismo y denle me gusta. Vamos a llegar a los 5,000 likes para que salga el final. Capítulo 5. Arquitectura de la venganza. Las puertas del ascensor se cerraron, dejando atrás a Alicia y su veneno. Elena se quedó en el pasillo, con las manos temblando, no de miedo, sino de furia. De repente, una mano cálida se posó en su hombro. Era Diego. «No dejes que vean que estás sangrando, Elena», dijo en voz baja. «Los tiburones reaccionan a la sangre». «No sé cuánto tiempo podré soportar esto, Diego», exhaló ella, mirando al suelo. «Tienen dinero, poder, prensa. ¿Y yo? Yo solo tengo náuseas y deudas». Diego soltó una risa suave, sacando un plano doblado del bolsillo interior de su chaqueta. «Te equivocas. ¿Tienes talento?» «Ese talento que Carlos robó, pero no pudo apropiarse. He visto tus trabajos, Elena. El proyecto Madrid Verde, que le dio a su firma millones el año pasado. Esos eran tus planos, ¿verdad?» Elena se quedó helada. Nadie sabía eso. Carlos la había obligado a trabajar en la sombra, convenciéndola de que una mujer embarazada no tenía lugar en una obra, y se había apropiado de sus ideas. «¿De dónde sacaste?» «Sé leer la letra de un maestro», la interrumpió él. «Mi empresa necesita un arquitecto jefe para el nuevo barrio ecológico en Tres Cantos. No te ofrezco caridad, Elena. Te ofrezco un trabajo y la oportunidad de destruir su imperio construyendo el tuyo propio, uno más grande». Elena lo miró. En sus ojos no había lástima, solo respeto. «Acepto», dijo con firmeza. Esa noche, sentada frente a su viejo portátil, no lloró. Diseñó. Cada trazo en la pantalla era un paso alejándose de su pasado. Pregunta interactiva. ¿Creen que Elena hace bien en aliarse con el competidor de su marido? ¿Es un riesgo justificado o un juego peligroso? Escriban riesgo o justificado en los comentarios. Capítulo 6. El baile de los hipócritas. Pasó un mes. El vientre de Elena se hizo notablemente más grande. Los trillizos crecían, reclamando sus derechos sobre el mundo.
Madrid se preparaba para el evento principal de la temporada, el baile benéfico de arquitectos en la Galería de Cristal. Carlos Zorrilla iba a recibir el premio Hombre del Año. En el lujoso camerino de Carlos reinaba el pánico. «¿Dónde está mi corbata? Alicia, ¿por qué estás sentada mirando el teléfono?», ladró él. Alicia, revisando perezosamente Instagram, puso los ojos en blanco. «Relájate, cariño. Estás tenso. Necesitas un trago. Necesito que te veas como la esposa del año, no como una modelo de portada de revista para hombres», espetó él. Su luna de miel había terminado más rápido de lo que empezó. La realidad de un matrimonio sin amor resultó ser amarga. Mientras tanto, en el ático de Diego Montoya, los estilistas terminaban el look de Elena. «Este vestido es increíble», susurró Elena, mirándose al espejo. El terciopelo azul oscuro abrazaba su figura, resaltando su embarazo en lugar de ocultarlo. Era una declaración. «Estoy aquí, soy madre y soy hermosa». Diego entró en la habitación y por un momento se quedó sin habla. «Pareces una reina que ha venido a recuperar su trono», dijo, ofreciéndole su brazo. «Es hora de mostrarle a Madrid a quién perdieron». Cuando la limusina llegó a la alfombra roja, los flashes de las cámaras cegaban. Primero salieron Carlos y Alicia. Sonreían con sus sonrisas ensayadas. Los reporteros hacían preguntas de rutina, pero de repente la multitud se cayó. Un Rolls Royce negro con una matrícula que toda la ciudad conocía se detuvo en la entrada. Diego Montoya, el fantasma de Madrid, salió del coche. Rodeó el vehículo y abrió la puerta trasera. De la oscuridad del interior apareció una mano elegante. Elena Vega pisó la alfombra. El silencio estalló en susurros. «¿Es la exmujer de Zorrilla? ¿Está embarazada? ¿Está con Montoya?» Elena levantó la cabeza. Se encontró con la mirada de Carlos. Su rostro palideció. La copa de champán en su mano se inclinó peligrosamente. Alicia se quedó helada. Su máscara perfecta se agrietó por la envidia y el shock. La tensión ha llegado al máximo. ¿Quieren saber qué le dirá Carlos a Elena? No olviden tocar la campanita para no perderse el próximo video. Capítulo 7. Jaque mate en 3 movimientos. Dentro del salón, el aire estaba electrizado. Diego no se apartaba de Elena. Ni un paso. Su mano descansaba posesiva, pero cuidadosamente sobre su cintura. Eran el centro del universo, y Carlos y Alicia quedaron en la órbita del olvido. Durante el cóctel, Carlos no aguantó más. Dejando a Alicia en el bar, se abrió paso hacia Elena, cuando Diego se alejó para contestar una llamada. «¿Qué haces aquí?», siseó agarrándola del codo. «¿Y de quién es ese niño? ¿Te lo buscaste para avergonzarme?». Elena apartó lentamente su mano. Su mirada era más fría que el hielo en la cubitera de champán. «Quita tus manos, Carlos. Perdiste el derecho a tocarme en el momento en que firmaste los papeles». «¿Es mi hijo?». Su voz tembló. Su mirada cayó sobre su enorme vientre. «Las fechas coinciden». Elena sonrió con tristeza. «¿Un hijo? No, Carlos. Te equivocas». Hizo una pausa, disfrutando del momento. La gente comenzó a reunirse alrededor, escuchando el escándalo. «No es un niño. Son 3. Tus hijos. Trillizos». ¡Clink! El sonido de cristales rotos cortó el silencio. A Carlos se le cayó la copa. El champán se derramaba sobre sus costosos zapatos. «¿Trillizos?», susurró. «Pero, ¿por qué no me lo dijiste? Porque estabas demasiado ocupado eligiendo un vuelo a Dubái con tu amante», dijo Diego en voz alta, apareciendo detrás de Elena como una roca. «Y ahora aléjate de mi acompañante y de mi arquitecta jefe, Zorrilla,
o compro tu compañía mañana antes del almuerzo y te despido personalmente. La multitud jadeó. Las cámaras de los teléfonos apuntaban hacia ellos. Fue el fin de la reputación del hombre de familia ideal, Carlos Zorrilla. En directo, todo Madrid vio su verdadero rostro, el de un hombre que abandonó a su esposa embarazada de trillizos por una aventura. Alicia, viendo que el barco se hundía, simplemente dio media vuelta y salió del salón, sin siquiera mirar atrás a su marido. Diego abrazó a Elena por los hombros y la alejó de la multitud, hacia el balcón, donde el aire era fresco. ¿Estás bien?, preguntó. Elena miró el Madrid nocturno. Las luces de la ciudad ya no le parecían frías. Sí, respondió, sintiendo como uno de los bebés la pateaba con fuerza, como si aplaudiera. Por primera vez en mucho tiempo, estoy absolutamente bien. Fin de la segunda parte. Conclusión. La venganza es un plato que se sirve frío, pero el éxito es un plato que se disfruta mejor caliente, rodeado de quienes realmente te valoran. Elena no solo humilló a su exmarido, ella lo superó. Demostró que la dignidad y el talento siempre vencen a la traición y al brillo falso. Pero la historia aún no ha terminado. Los trillizos pronto llegarán al mundo, y Diego Montoya esconde sus propios secretos del pasado. ¿Listos para el final? ¿Qué oculta Diego? ¿Se convertirán en una verdadera familia? Escriban final en los comentarios si quieren ver el desenlace de esta historia. Gracias por estar con nosotros. Ámense a sí mismos y nunca se rindan. Dicen que el dolor es el precio que pagamos por el amor. Pero a veces el dolor es solo el fuego que quema todo lo superfluo, dejando solo el oro puro. Hoy Carlos Zorrilla entenderá que el oro que buscaba en el brillo de la vida social siempre estuvo en su casa, y ahora está en manos de otro. Preparen los pañuelos. El final será desgarrador. Llegamos al desenlace. Si han estado apoyando a Elena desde el primer capítulo, ahora mismo pulsen el botón de suscribirse y escriban en el chat Victoria. Hagamos que este final sea inolvidable. Capítulo 8. El nacimiento de un nuevo universo. 3 semanas después del escandaloso baile, Madrid estaba cubierta por la primera nieve. En el ático de Diego hacía calor y había silencio, pero la calma era engañosa. A las 3 de la mañana, Elena se despertó con un dolor agudo que le atravesó todo el cuerpo. Rompió aguas. Faltaban 3 semanas para la fecha. Demasiado pronto. Diego, su grito rompió el silencio de la noche. En un minuto, Diego ya estaba a su lado, pálido pero concentrado. No llamó a una ambulancia para esperar. La levantó en brazos como si fuera una pluma y la llevó al coche. Su chofer condujo por el paseo de la Castellana a la velocidad de la luz, ignorando las cámaras. En el exclusivo hospital Ruber Internacional ya los esperaba un equipo de médicos. «¡La presión es crítica!», gritó el anestesiólogo. «Hay que hacer una cesárea de emergencia». El latido del tercer feto se está desacelerando. Diego estaba detrás del cristal del quirófano, apretando los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. El hombre que manejaba miles de millones, ahora se sentía absolutamente impotente. «No te atrevas a dejarme, Elena», susurraba, presionando su frente contra el cristal frío. «No ahora, cuando acabamos de encontrarnos». El tiempo se estiró hasta la eternidad, y luego, a través del ruido de los aparatos, se escuchó el primer llanto, luego el segundo, y después de una pausa aterradora, el débil chillido del tercero. El médico salió hacia Diego, quitándose la mascarilla. Su rostro estaba cansado, pero iluminado. «Felicidades, papá. Tiene 3 campeones.
Varones, la mamá está estable. Diego se deslizó por la pared hasta el suelo, cubriéndose la cara con las manos. Las lágrimas de alivio que había contenido durante años, tras la muerte de su primera esposa, finalmente brotaron. Esa noche, el fantasma de Madrid volvió a ser un ser humano. Capítulo 9. Derrumbe sobre las ruinas del orgullo. Mientras Elena sostenía a sus hijos en brazos, la vida de Carlos Zorrilla se derrumbaba a la velocidad de un castillo de naipes durante un huracán. El escándalo en el baile se volvió viral. El video donde Diego Montoya lo humillaba acumuló millones de visitas. Los inversores rescindían contratos uno tras otro. Las acciones de su empresa cayeron un 40% en una semana. Pero el golpe más fuerte lo esperaba en casa. Al entrar en su apartamento en el barrio de Salamanca, vio maletas en el pasillo. Alicia estaba frente al espejo, ajustándose una estola de piel. ¿Te vas?, preguntó él roncamente. Alicia se volvió. En sus ojos no había ni una gota de compasión. Me casé con un visionario exitoso, Carlos, no con el hazmerreír de todo Madrid. Mi agente dijo que asociarse contigo daña mi marca personal. ¿Marca? Carlos rió histéricamente. Perdí a mi familia por ti. Perdiste a tu familia porque eres un idiota, cortó ella fríamente. Los abogados enviarán los papeles. No me busques. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó solo en el enorme apartamento vacío. Se sirvió un vaso de whisky y encendió la televisión. En las noticias mostraban un reportaje. El multimillonario Diego Montoya y la arquitecta Elena Vega se han convertido en padres de trillizos. Fuentes informan que la madre y los bebés se encuentran perfectamente. En la pantalla apareció una foto. Diego saliendo del hospital, radiante, llevando un portabebés. Parecía feliz. Carlos arrojó el vaso contra el televisor. La pantalla se apagó, pero la verdad permaneció. Él había destruido su propia felicidad con sus propias manos. Pregunta interactiva. ¿Creen que Carlos merece el perdón? Si viniera ahora de rodillas ante Elena, ¿debería ella dejarlo ver a los niños? Escriban sí o no en los comentarios y expliquen por qué. Capítulo 10. El Alta y una nueva vida. El Día del Alta se convirtió en un evento a escala urbana, aunque Elena pidió modestia. El vestíbulo del hospital estaba inundado de rosas blancas, las flores favoritas de Elena. Ella salió ante la prensa, sosteniendo a uno de los bebés en brazos. Los otros dos dormían plácidamente en brazos de Diego y de una enfermera. Se veía cansada, pero increíblemente hermosa. La maternidad le dio esa fuerza y luz que no se compran con dinero. Entre la multitud de periodistas y amigos, había un hombre con una gorra calada hasta los ojos. Carlos. No vino a hacer un escándalo. Vino simplemente a mirar. Vio cómo Diego ajustaba con cuidado las mantas del bebé. Vio cómo Elena miraba a Diego con una confianza y ternura que Carlos no había visto en años. La seguridad se acercó a Carlos. «¿Señor Zorrilla?», preguntó en voz baja el jefe de seguridad de Diego. «Será mejor que se vaya. Aquí no es bienvenido». Carlos quiso objetar, decir que eran sus hijos, que tenía derechos, pero miró a la familia feliz y lo entendió. Ser padre no es solo dar ADN, es estar cerca cuando hay miedo, cuando hay dolor y cuando llueve. Diego estuvo allí. ¿Carlos? No. Se dio la vuelta en silencio y se alejó, desapareciendo entre la multitud gris de la calle. Epílogo. Un año después, la espaciosa terraza de la casa de campo en La Moraleja estaba inundada de sol. Por el césped, tambaleándose torpemente, corrían 3 niños de 1 año: Mateo, Lucas y Marcos.
Elena estaba sentada en un sillón de mimbre, trabajando en el boceto de un nuevo parque. Su proyecto Corazón Verde había recibido un premio internacional. Diego se acercó por detrás y la abrazó, apoyando la barbilla en su hombro. «Están volviendo loca a la niñera», se rió él. «Tienen tu carácter», sonrió Elena, dejando el lápiz. «Obstinados y ruidosos». «¿El mío?», Diego arqueó una ceja. «Pensé que habían heredado tu belleza y talento para crear caos de la nada». De repente, él se arrodilló frente a ella. En su mano brilló una pequeña caja. No de Cartier ni de Tiffany, sino un antiguo anillo familiar que perteneció a su abuela. «Elena, me diste vida cuando pensé que la mía había terminado. Construiste un hogar para mi corazón. Te casarías conmigo, no por los niños, no por la prensa, sino por nosotros». Elena miró a sus hijos jugando en la hierba, al hombre que se había convertido en su verdadero padre, y al cielo, que estaba limpio e infinito. «Sí», susurró. «1000 veces sí». En algún lugar lejano en el centro de Madrid, en una pequeña oficina, Carlos Zorrilla leía las noticias en la pantalla de su teléfono. La boda del año. Diego Montoya y Elena Vega anuncian su compromiso. Suspiró, cerró la pestaña y volvió a trabajar en un proyecto de vivienda económica. La vida continuaba, pero la lección fue aprendida para siempre. La verdadera riqueza son las personas que te esperan en casa. Fin. Aquí termina esta increíble historia. De esposa devota a reina de su vida, Elena demostró que incluso después de la noche más oscura llega el amanecer. ¿Pensaban que el cuento de hadas termina con una boda? Se equivocan. A veces el destino asesta el golpe más cruel, justo cuando el cielo parece despejado. ¿Qué harían si la vida de su hijo dependiera de la persona que destruyó su alma? ¿Están dispuestos a humillarse para salvarlo? Atención. Prepárense. Los siguientes capítulos les romperán el corazón para volver a armarlo. La historia toma un giro inesperado. Si se preocupan por los bebés de Elena, denle me gusta ahora mismo. Necesitamos su apoyo más que nunca. Capítulo 11. Sombra sobre el paraíso. Pasaron 2 años de idilio. Elena y Diego se preparaban para la boda, que tendría lugar a orillas del lago de Como, en Italia. Los trillizos Mateo, Lucas y Marcos crecían sanos y felices, llamando a Diego papá. Pero una tarde, mientras jugaban al escondite en el jardín, el pequeño Marcos se detuvo de repente. Palideció. Sus piernas flaquearon y cayó sobre la hierba, respirando con dificultad. «¡Marcos!». Elena corrió hacia su hijo, tirando las invitaciones de boda. Al niño le sangraba la nariz y era imposible detenerlo. 1 hora después, estaban en la mejor clínica de Madrid. Los médicos corrían de un lado a otro, hacían análisis, susurraban. Diego no se apartaba de Elena, sosteniendo su mano helada. Finalmente salió el hematólogo jefe. Su rostro era sombrío. «Marcos tiene leucemia mieloide aguda, una mutación genética rara. La quimioterapia puede ayudar, pero la única posibilidad de recuperación total es un trasplante de médula ósea». Elena sintió que la tierra desaparecía bajo sus pies. «Diego y yo nos haremos las pruebas. Cualquiera, tomen mi médula», gritaba ella. El médico negó con la cabeza. «Ya los hemos analizado, Elena. Ustedes son compatibles solo en un 50%. No es suficiente. El riesgo de rechazo es demasiado alto. Diego no es el padre biológico, por lo que la probabilidad de coincidencia es casi nula». El médico hizo una pausa que pareció una eternidad. «Necesitamos al padre biológico. La probabilidad de que él sea compatible es la más alta». «¿Dónde está?».
En la habitación reinó el silencio. Un silencio terrible y resonante. Elena miró a Diego. En sus ojos vio el mismo pensamiento que tenía ella. Tenían que encontrar a Carlos Zorrilla, a la misma persona que habían borrado de sus vidas. Capítulo 12. Trato con el diablo. Encontrar a Carlos no fue difícil, pero sí humillante. Tras el colapso de su imperio y la ruptura con Alicia, vivía en un piso de alquiler en las afueras, trabajando como consultor en una pequeña empresa de construcción. Bebía, había envejecido y estaba enfadado con el mundo. Diego fue a verlo solo. Entró en el apartamento lleno de humo de Carlos, sin quitarse su costoso abrigo, como si temiera ensuciarse con el aire de ese lugar. Carlos estaba sentado en el sofá con una botella de coñac barato. Al ver a Diego, sonrió torcidamente. ¿Vino el ganador? ¿Vienes a burlarte del enemigo caído? No tengo tiempo para tus complejos, zorrilla, dijo Diego con tono gélido. Tu hijo Marcos se muere. Necesita un donante de médula ósea. Vendrás conmigo. Ahora mismo. Carlos se quedó inmóvil. En sus ojos brilló algo humano. ¿Miedo? ¿Dolor? Pero un segundo después fue reemplazado por codicia. Se levantó lentamente. Mi hijo, ¿dices? ¿Ese mismo que crías como tuyo? Carlos se acercó, apestando a alcohol. Lo salvaré, pero no gratis. Diego apretó los puños con tanta fuerza que el cuero de sus guantes se tensó al límite. ¿Cuánto? Quiero recuperar mi empresa. Quiero 5 millones de euros en mi cuenta. Y quiero una disculpa pública de tu parte. Diego lo miró con asco, como se mira la suciedad bajo los zapatos. ¿Estás negociando con la vida de tu propio hijo? Son negocios, Diego. Tú mismo me enseñaste eso cuando destruiste mi vida. O pagas, o buscas otro donante. Pregunta interactiva. Amigos, esto es simplemente impensable. Carlos exige dinero por la vida de su hijo. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Diego? ¿Le pagarían al canalla o intentarían obligarlo por la fuerza? Escriban sus pensamientos en los comentarios. Capítulo 13. La sangre no se vuelve agua. Diego pagó. Transfirió el dinero en 1 hora. Le importaban un bledo los millones. Lo único que importaba era la vida de Marcos. En el hospital, Elena recibió a Carlos. No gritó. No lloró. Lo miró como si fuera transparente. Te someterás al procedimiento, dijo en voz baja, y desaparecerás para siempre. Ni siquiera dices gracias, se burló Carlos, firmando el consentimiento para la operación. Gracias se le dice a las personas, Carlos, dijo ella. Y tú eres simplemente biomaterial. La operación de extracción de células fue un éxito. Comenzaron los angustiosos días de espera. ¿Prenderá la médula? ¿Comenzará el cuerpo de Marcos a luchar? Carlos, habiendo recibido el dinero, no se fue de inmediato. Se quedó en el pasillo del hospital, sentado en un rincón. Nadie lo echó, pero nadie lo llamó. Una noche, cuando la crisis pasó y los indicadores de Marcos mejoraron, Elena salió al pasillo a por café. Vio a Carlos. Él miraba a través del cristal hacia la habitación, donde Diego les leía un cuento a los 3 pequeños. Marcos, aún débil pero sonriente, sostenía el dedo de Diego. «Papá, lee lo del dragón otra vez», pidió el pequeño. Carlos vio esa escena. Vio el amor que no se puede comprar por 5 millones de euros. Vio que su dinero y sus ambiciones no valían nada en comparación con cómo ese niño pequeño miraba a un hombre ajeno. Diego salió de la habitación y notó a Carlos. «Se recuperará», dijo Diego secamente. «Cumpliste tu parte del trato». «Vete», Carlos quiso decir algo. Quiso gritar que era su sangre la que corría por las venas del niño. Pero las palabras se atascaron en su garganta.
Asintió en silencio, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Con una pesada bolsa de dinero, pero con un vacío absoluto en el alma. Capítulo 14. La verdadera familia final. Pasó medio año más. La boda de Elena y Diego finalmente se celebró. No fue un evento pretencioso para la prensa. Fue una fiesta de amor a orillas del lago, entre los más cercanos. Marcos, completamente sano, llevó los anillos al altar junto con sus hermanos. Cuando el sacerdote preguntó, ¿están listos para estar juntos en la salud y en la enfermedad? Elena miró a Diego, a sus hijos que reían y atrapaban pompas de jabón, y respondió, ya pasamos la enfermedad, ahora solo alegría. En algún lugar lejano, en una isla tropical, Carlos Zorrilla estaba sentado en un bar de lujo. Tenía dinero, coches caros y mujeres disponibles. Pero cada noche soñaba el mismo sueño. Un niño pequeño detrás de un cristal que llamaba papá a otro. Entendió demasiado tarde. No es el ADN lo que te hace padre, es el amor lo que te hace padre. ¿Pensaron que las serpientes mueren cuando son expulsadas del paraíso? No, simplemente esperan en la hierba alta, acumulando veneno. La felicidad de Elena y Diego provocó una envidia tan fuerte que es capaz de destruir incluso la fortaleza más sólida. Hoy el pasado tocará a la puerta no pidiendo perdón, sino con una orden de arresto. El drama sube a un nuevo nivel. Si están del lado de la verdad y la justicia, suscríbanse al canal y denle me gusta ahora mismo. Necesitamos reunir un ejército de apoyo para Elena. Capítulo 15. Silencio. Antes de la tormenta. Pasó un año después de la boda. Elena Vega, ahora Montoya, estaba en la cima del mundo. Su estudio de arquitectura prosperaba, y los trillizos se convirtieron en los favoritos de las revistas de moda como los niños más elegantes de Madrid. Diego se alejó de los negocios agresivos, dedicando más tiempo a la familia y a la fundación benéfica en nombre de Marcos, ayudando a niños con leucemia. La mañana comenzó como siempre. Olor a café, risas de niños, luz del sol en la cocina. Hoy brillas. Diego besó a su esposa en el hombro, preparándose para una reunión de la junta directiva. Tengo un mal presentimiento sobre la fusión con el Grupo Oriente, pero lo solucionaré para la cena. No te preocupes, sonrió Elena, ajustándole la corbata. Somos invencibles. ¿Recuerdas? Pero esa noche, en cuanto la puerta se cerró tras él, el teléfono de Elena estalló en llamadas. Era Marina, su amiga y abogada. Pon las noticias. Urgente. La primera cadena. Elena agarró el control remoto. En la pantalla estaba la foto de Diego con una inscripción roja. Estafa del ano. La presentadora con rostro preocupado leía el texto. Sensacional investigación. El multimillonario Diego Montoya es acusado de compra ilegal de órganos humanos y chantaje al padre biológico de sus hijastros. Fuentes afirman que obligó a Carlos Zorrilla a vender su médula ósea bajo amenaza de daño físico. A Elena se le cayó la taza. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, al igual que su tranquilidad. En la pantalla apareció el rostro lloroso de Alicia Rosales. Estaba sentada en el estudio de un programa de entrevistas, vestida modestamente, sin maquillaje, interpretando el papel de víctima. «Diego Montoya es un monstruo», sollozaba Alicia. «Destruyó la vida de Carlos. Nos intimidó. Compró al niño como una cosa. Tengo documentos sobre la transferencia de 5 millones de euros como pago por silencio». Capítulo 16. La ley de la selva. Una hora después, la casa en La Moraleja estaba rodeada de periodistas y policía. ¿Diego Montoya?
Está acusado de coacción y manipulaciones médicas ilegales. Un oficial de la Guardia Civil presentó la orden. ¡Es absurdo!, gritaba Elena, tratando de abrirse paso hacia su marido, a quien estaban esposando. Carlos aceptó él mismo. Tomó el dinero. Diego mantenía una calma gélida, aunque en sus ojos ardía el fuego. No digas nada, Elena. Llama a Marina. Cuida a los niños. Yo lo solucionaré. Se lo llevaron. La multitud de reporteros filmaba cómo metían al fantasma de Madrid en un furgón policial. Esa noche, las acciones de la compañía de Diego se desplomaron. Los socios le dieron la espalda. Las cuentas fueron congeladas hasta que se aclararan las circunstancias. Elena se quedó sola en la enorme casa con 3 niños asustados y una guerra declarada por Alicia. Marina llegó media hora después. Es un ataque planeado, Elena. Alicia no podría haber ideado esto sola. No tiene cerebro para tal trampa legal. Alguien está detrás de ella. Alguien que quiere destruir el imperio de Diego y quedarse con su negocio por centavos. ¿Y Carlos?, preguntó Elena, apretando los puños. ¿Él también participa en esto? No lo sabemos. Desapareció de los radares. Si confirma las palabras de Alicia en el tribunal, Diego se enfrenta a hasta 10 años de prisión. Elena se levantó. En sus ojos se secaron las lágrimas. Creen que soy una débil mujer de la alta sociedad. Olvidaron que sobreviví con trillizos en un piso compartido sin un centavo. No dejaré que se lleven a mi marido. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marina. Voy a encontrar a Carlos. Y lo obligaré a decir la verdad, aunque tenga que sacarlo de debajo de la tierra. Pregunta interactiva. ¿Qué piensan? ¿Está Carlos confabulado con Alicia o ella lo está utilizando a oscuras? ¿Debería Elena confiar en él ni por un segundo? Escriban sus teorías. ¿Culpable o peón? Capítulo 17. Encuentro con el diablo. Elena contrató detectives privados. 2 días después, encontraron el rastro de Carlos. No estaba en las islas. Estaba en Madrid, en una clínica de rehabilitación privada. Resultó que el dinero no le trajo felicidad. Cayó en una profunda depresión y alcoholismo. Elena irrumpió en su habitación, eludiendo a la seguridad. Carlos estaba sentado junto a la ventana, envejecido y delgado. Al verla, ni siquiera se sorprendió. ¿Viniste a matarme?, preguntó roncamente. Alicia metió a Diego en la cárcel, dijo Elena, tirando el periódico sobre la mesa. Ella afirma que te chantajeamos. Carlos tomó el periódico. Sus manos temblaban. Alicia vino a verme hace un mes. Pedía dinero. La mandé al diablo. No sabía que llegaría a esto. «El apante ya está usando el extracto de tu cuenta», gritó Elena. «Carlos, si no apareces en el tribunal y dices que fue un trato voluntario, el padre de tus hijos irá a la cárcel. Y Marcos se quedará sin protección de nuevo». Carlos guardó silencio. Miró la foto de los trillizos que Elena había puesto a propósito encima del periódico. ¿Por qué debería ayudarlo? Él me quitó todo. Él salvó a tu hijo cuando tú estabas negociando. Elena se acercó a él. Vendiste tu médula ósea, Carlos. Pero ahora tienes la oportunidad de no vender tu alma definitivamente. Tienes la oportunidad de hacer al menos un acto de hombre en tu miserable vida. En ese momento, entró en la habitación Alicia. Detrás de ella estaba un hombre alto con un traje caro, el principal competidor de Diego, el dueño del Grupo Oriente. «Oh, qué conmovedor», siseó Alicia. «Reunión familiar». El competidor sonrió. «Señora Montoya, no pierda el tiempo. Carlos tiene deudas con mis socios que superan esos 5 millones. Él dirá lo que nosotros le escribamos». «¿Verdad, Carlos?» Elena lo entendió.
Era una trampa. Alicia y el competidor usaron la adicción de Carlos y sus deudas para apoderarse del negocio de Diego. «Tú callarás, Carlos», dijo el competidor, poniendo una mano en su hombro. «De lo contrario, tu rehabilitación terminará en la morgue. Y usted, Elena, prepárese para entregar el paquete de control de acciones». Capítulo 18. La arquitecta contraataca. Echaron a Elena de la clínica. Parecía que no había salida. Diego en prisión preventiva. Cuentas embargadas. Testigo clave intimidado. Pero olvidaron quién era Elena. Ella es arquitecta. Sabe construir estructuras que resisten terremotos. Elena volvió a casa y encendió su viejo MacBook Air, el mismo en el que trabajaba por las noches, estando embarazada. «Marina», dijo al teléfono, «no jugaremos con sus reglas en el tribunal. Jugaremos en un campo que ellos no pueden controlar. La opinión pública». Elena lanzó un directo en Instagram y YouTube. Sin filtros, sin preparación. «Me llamo Elena Montoya y quiero contarles una historia. Historia sobre amor, sangre y traición». Habló durante 1 hora. Mostró los historiales médicos de Marcos. Mostró videos del hospital donde Diego leía cuentos a los niños. Habló sobre el chantaje de Carlos, sin ocultar la suma. «Sí, pagamos», dijo, mirando a la cámara con mirada firme, «porque la vida de un niño no tiene precio. Y ahora, personas que no tienen conciencia quieren destruir a nuestra familia por dinero». El directo explotó en Internet. 10 millones de visitas en una noche. El hashtag Libertad para Diego se convirtió en tendencia mundial. La gente salió a las calles con pancartas hacia el edificio del tribunal. A la mañana siguiente, en la audiencia preliminar, la sala del tribunal estaba abarrotada. Alicia estaba sentada en la primera fila, segura de su victoria. «Se invita a la sala al testigo de la acusación, Carlos Zorrilla», anunció el juez. Las puertas se abrieron. Carlos entró. Se veía terrible, pero caminaba erguido. Pasó junto a Alicia sin siquiera mirarla y se paró en el estrado. El competidor de Diego en la última fila hizo un gesto amenazante. El juez preguntó: «Ciudadano Zorrilla, ¿confirma usted que Diego Montoya lo obligó a donar mediante amenazas?» En la sala reinó el silencio. Elena contuvo la respiración. Carlos miró a Elena. Luego a Diego, que estaba sentado en el banquillo de los acusados. «No, su señoría», dijo Carlos en voz alta. Alicia saltó. «¿Qué estás diciendo?», Carlos continuó, levantando la voz. «Diego Montoya no me amenazó. Yo mismo exigí el dinero. Fui un canalla que vendió la vida de su hijo. Y estas personas», señaló a Alicia y al competidor, «intentaron obligarme a dar falso testimonio, amenazando mi vida. Tengo una grabación de audio de nuestra conversación en la habitación». Sacó una pequeña grabadora del bolsillo. La sala jadeó. El rostro de Alicia se puso más blanco que la tiza. El juez golpeó con el mazo. «Adjúntese al caso, alguaciles. Detengan a la ciudadana Rosales por intento de falsificación de pruebas». Fin de la quinta parte. Conclusión. La verdad es la única arma que no falla. Elena no solo salvó a su marido, destruyó la conspiración en directo. Carlos finalmente encontró fuerzas para expiar su culpa, incluso si le costó su seguridad. Pero la guerra por el negocio aún no ha terminado. El Grupo Oriente no perdonará tal humillación. Y Diego saldrá de la celda aún más duro de lo que era. ¡Uf! Eso estuvo caliente. Carlos finalmente actuó como un hombre. ¿Qué piensan? ¿Perdonará Diego a Carlos después de este acto? ¿Qué pasará con Alicia en la cárcel? ¿Quieren ver cómo Elena y Diego destruyen a los competidores en los negocios?
Escriban continuación en los comentarios y filmaremos el final de esta saga. No olviden suscribirse.